Muy buenas noches, bienvenido a su programa Acción Positiva. Hoy tenemos el gusto de que esté con nosotros el señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, el licenciado Carlos Contreras, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, señor Ministro. Muchísimas gracias, doctor, de veras, es un gusto y un honor estar en su programa. Pues para nosotros también, para la audiencia de Acción Positiva es muy importante pues conocer sus puntos de vista, su visión hacia dónde se visualiza pues el trabajo de un ministerio tan importante, pues porque en realidad diría que todos los guatemaltecos trabajamos y es el motor de nuestra economía y de nuestra vida. Señor Ministro, la semana pasada estuvo acá con nosotros el licenciado Julio Reyes. Estábamos hablando principalmente de la micro, mediana y pequeña empresa, pero surgió un punto en el cual se habló sobre las condiciones laborales. A mí me gustaría invitarlo a que usted oiga lo que él nos mencionaba en ese momento. ¿Qué piensas tú de la parte laboral, o sea, de nuestras leyes laborales y qué debíamos de hacer para mejorarlas, Julio? Bueno, está demostrado que la ley como está es el principal obstáculo en sí, tal cual. No digo que todo esté mala, lo que pasa es que hay tres partes medulares que limitan sobre todo la competitividad a todo nivel empresarial, desde la micro hasta la gran empresa. Y el foco principal es lo reacio que se ha vuelto modificarla para propiciar y fomentar la libre contratación. ¿Qué significa en realidad la libre contratación? No significa pagar menos, no significa abolir de alguna manera el famoso salario mínimo, todo lo contrario. Significa pagarle a las personas por sus horas y su capacidad de trabajo. Una persona puede ganar el doble del salario mínimo con la mitad del tiempo, si se vuelve más productiva. De hecho, Guatemala, la población de Guatemala es una mano de obra muy apetecida a nivel internacional. Y una demostración de esto, ¿por qué nuestros guatemaltecos son altamente productivos en el extranjero? En Estados Unidos la mano de obra es apreciada de Guatemala, pero acá no. Es por la misma regulación en las que no importa si yo trabajo o no, de todos modos tengo mi cheque a fin de mes. Y esta misma ley, el otro núcleo de problema es que premia al mal trabajador y castiga al buen trabajador, evitando con esto que el mismo trabajador alcance competencias propias que le permitan tener mejores ingresos. Pues, como usted pudo ver en este video, él menciona de que la libre contratación es muy importante, pero que en nuestras leyes actualmente esa se limita. ¿Es esa misma la visión que usted comparte? Bueno, primero tendríamos que reconocer que en todos los ámbitos de la vida, en donde hay contratación, siempre está regulada de conformidad con las leyes. Nosotros somos una sociedad democrática, una sociedad de libertades, pero las libertades se ejercen responsablemente dentro de normas. En el ámbito del trabajo, igualmente, la Constitución Política de la República y el Código de Trabajo nos rige, y así algunas otras leyes de trabajo y previsión social. Y debemos enmarcar las contrataciones que hacemos laborales en ese marco. Por supuesto que hay temas que nosotros como sociedad sí tenemos que entender, aceptar y afrontar. Y es que, por supuesto que hay leyes que son ideadas, son diseñadas, son discutidas y son aprobadas en escenarios, circunstancias y situaciones en un momento determinado. Es decir, el Código de Trabajo se aprueba en 1947 con ciertas condiciones de vida, y el código es un código realmente muy avanzado, y es un código que tiene todavía muchísimas provisiones, muchas normas que funcionan a las mil maravillas y que se adaptan a la realidad que tenemos como país. Hay otras que no. La Constitución de la República es concebida y aprobada en 1985, en medio de una enorme preocupación de la sociedad en general por el tema de los derechos humanos y la protección y el respeto de sectores débiles, depauperados o vulnerables, como en este caso los trabajadores. Y ahí se incluyen otras disposiciones legales que también rigen la contratación. En efecto, el Código de Trabajo, en ámbitos y en términos generales, es un código bastante abierto que permite bastante la contratación
en circunstancias extraordinarias y en circunstancias específicas, como en circunstancias generales. Pero lo que yo quiero denotar es que ya desde 1947, en uno de los considerandos, se recoge en la legislación de Guatemala el principio de realismo, es decir, que la contratación laboral y las relaciones laborales deben tener muy en cuenta las condiciones objetivas y realistas de la relación laboral. Porque el tema del trabajo es un tema dinámico, es un tema sujeto a la creatividad y a la libertad de los hombres, y por supuesto no hay empresa igual, no hay trabajador igual, no hay patrono igual, de manera que las condiciones de contratación son abiertas, diversas, dentro de ese marco de la legalidad. Y sin embargo, en este punto, por ejemplo, el licenciado Reyes menciona, dice, con este sistema que tenemos actualmente, se premia al mal trabajador y se desmotiva al buen trabajador, porque al final del mes van a recibir su mismo cheque. Es decir, se está desmotivando a aquel que quiere trabajar mejor. Sí, yo diría que aquí hay dos temas que inciden directamente. Primero, creo que hay un ámbito del patrono que no está restringido en la legislación desde el punto de vista de generar, por ejemplo, sistemas salariales que se adapten adecuadamente a los sistemas de trabajo de la empresa. Es decir, la ley nos establece que tenemos que pagar un salario mínimo, pero no nos dice cómo llegar a él. De manera que el patrono, atendiendo a las condiciones objetivas de su proceso de trabajo, puede definir una contratación con salarios base, por ejemplo, un salario base de un porcentaje del salario, pero con una remuneración de los esfuerzos adicionales por unidad de obra, por resultados de capacidad que se logren, por la eficiencia y la calidad del trabajo que se genere, que puede generar todo eso, un sistema salarial combinado que se adapta a un sistema de trabajo y a un proceso de trabajo determinado y que se remunera de una manera que puede permitir el crecimiento del ingreso de los trabajadores. Eso, por ejemplo, en el ámbito de la manufactura ligera es normal, eso se da, que se le da en llamar el salario por productividad, pero lo que son sistemas salariales compuestos para adaptarse a sistemas de trabajo compuestos. Por eso decía yo que no hay patrono igual, ni empresa igual, ni trabajador igual, y procesos iguales tampoco son idénticos. Entonces, hay esa libertad y el Código de Trabajo la garantiza. Hay una limitación que tal vez es importante tomar en consideración y es la limitación que establece el artículo 102 de la Constitución en el tema de las jornadas de trabajo. Ese artículo de la Constitución dice que independientemente de disposiciones que se hayan adoptado directamente con el patrono o con alguna disposición legal o administrativa, un trabajador trabaja menos de las 44 horas que establece la Constitución, en jornada ordinaria, por ejemplo, de todos modos tiene que pagársele la jornada semanal mínima completa. Ahí hay una limitación que sí se ha revelado de impacto, porque por supuesto cuando hay una empresa que necesita contratar para generar no la totalidad de las 44 horas de la semana, sino una parte de ellas, de todos modos tiene que pagarle la totalidad de las 44 horas. Entonces ahí sí ha habido una restricción, digamos, de contratación. Pero lo que sucede en sociedad, doctor, es que si hay normas y si hay disposiciones que pueden estar frenando o que pueden estar generando alguna reacción negativa, por ejemplo, en la contratación de los guatemaltecos, pues lo importante está que lo hablemos, lo tratemos y si hay necesidad de adoptar disposiciones, de introducir cambios, debemos tener la madurez como sociedad de adoptar las decisiones que haya que adoptar para que haya empleo, que es lo más necesario. Claro. Ahora, esas reformas que hay que hacer en la ley, en el código, entiendo yo que han habido ya iniciativas de ley que desafortunadamente forman parte de las que están durmiendo en el Congreso. Antes de entrar a la Cámara le comentaba yo al señor ministro y le preguntaba, bueno, ¿a quién beneficia que sigan durmiendo ahí? ¿O a quién dejan o a quién no ayudan? ¿Por qué estas leyes que realmente podrían ser importantes, que se modificaran esta parte particular que usted menciona para fomentar la competitividad, por qué cree usted que siguen varadas ahí en el Congreso? ¿Y a quién afectaría? ¿O quién estaría en contra de aprobar una ley de este tipo?
Bueno, yo quisiera primero considerar, doctor, que en Guatemala tenemos una población económicamente activa, o sea, un número de trabajadores que llega ya a 6.200.000 de conformidad con la última encuesta de empleo e ingresos. De esos 6.2 millones de guatemaltecos, las mismas encuestas nos señalan que alrededor de 2.8, más o menos, 2.800.000 guatemaltecos trabajan en jornada plena. De esos solo 1.300.000 está en la seguridad social. Pero si tomamos en consideración que son 6 millones y solo 2.8 trabajan en jornada plena, usted va a encontrar que hay por lo menos 3 millones de guatemaltecos que trabajan en jornadas parciales. Claro. Es a lo que yo me refería cuando tenemos una situación real. En la situación de Guatemala, en donde hay la mitad de la población económicamente activa. Pero supongamos que no es toda la mitad, que sea 1,5 millones de guatemaltecos que están en condiciones de trabajar parcialmente en sus jornadas. Lo hacen de manera informal, sin prestaciones laborales, sin seguridad social. Y eso los coloca en una situación de vulnerabilidad y debilidad enorme, ellos y sus familias. Entonces nosotros sí tenemos que ver que si hay guatemaltecos que están trabajando en jornada parcial, estos guatemaltecos estén en la legalidad, en la formalidad, y puedan devengar también las prestaciones de ley y estar afiliados a la seguridad social. Si tuviéramos que hacer algo en legislación, deberíamos hacerlo, que fue lo que nosotros pensamos. Y en efecto preparamos un proyecto de ley que se llama la Ley de Regulación del Trabajo por Horas y su inclusión en la seguridad social, porque necesitamos verdaderamente esa formalidad. Quiero detenerme en ese punto, en otro dato. Somos un país con un bono demográfico, o sea, con una juventud extendida. La mayor parte de nuestra sociedad son jóvenes. Ahora una pirámide, Es una pirámide, una base juvenil muy grande. Todos están trabajando, porque en Guatemala el 98% trabaja, pero están en la informalidad. No cotizan ni seguridad social ni pensiones. ¿Qué va a pasar con esos jóvenes dentro de 10, 20 y 30 años que necesiten una pensión? No la vamos a haber preparado. Vamos a estar sin una respuesta, como le estamos ya hoy. Entonces nosotros sí necesitamos impulsar disposiciones, cambios de sociedad reales, audaces, que nos permitan incorporar a toda esa gente en la formalidad y que trabajen disfrutando de todas las prestaciones. Nosotros sí creemos que debe regularse el trabajo a tiempo parcial con las garantías legales, y para eso pues se presentó esa legislación. Hay necesidad de otras disposiciones adicionales también, pero también es necesario considerar que existe esa norma constitucional que obliga a que paguemos la jornada completa semanal aunque no se trabaje. Eso nos obliga también a pensar cómo resolver el tema de la constitucionalidad del trabajo por horas. Y por supuesto, hay varias fórmulas. En efecto, por ejemplo, la OIT emitió un convenio internacional de trabajo sobre tiempo parcial. Hay que discutirlo, hay que trabajar sobre todos esos temas como sociedad, valientemente y con realismo, pero sí tenemos que adoptar los cambios que sean necesarios para hacer más viable la contratación formal, porque eso va a beneficiar a nuestros trabajadores. Y ahí viene mi respuesta. ¿A quién no beneficia que asumamos esos retos de discutir seria y valientemente estos temas? Al que no beneficia es al trabajador, al que está en la miseria, a él no lo beneficia. Que no adoptemos esa seriedad, que la sociedad no adopte la discusión de esos temas, que el Congreso no los recoja y no tome en consideración esas propuestas de legislación y verdaderamente las discuta y las apruebe. A quien no beneficia o a quien perjudica que eso no suceda es al trabajador. El trabajador va a seguir siempre con un salario por debajo de la ley, con jornadas precarias, sin prestaciones, sin estabilidad laboral. Y ahora, entonces no vamos a mejorar nuestra entonces, situación. ¿quién se ha opuesto? Porque es que esto que es tan obviamente positivo como usted lo menciona, y yo creo que es lo que pensamos muchos, porque es que no camina. ¿Será que se opone grupos laborales? ¿Será que se opone grupos de interés? Pero alguien se ha opuesto a que esto se haga. Es que lo más importante es que no hemos tenido la seriedad, la franqueza y el valor de hacer una discusión responsable y seria sobre estos temas. Y tenemos que hacerlo. Nosotros estamos en la mejor disposición de hablar de todos estos temas. Por eso presentamos esos proyectos de ley, para conversar sobre ellos. No podemos
cerrar los ojos o meter como las avestruces la cabeza entre un hoyito y pensar que por eso ya no existe la terrible realidad que tenemos alrededor. Que es lo que hemos venido haciendo por años, claro, ¿verdad? no asumimos. Ministro. Y lo que tenemos que hacer es asumir la responsabilidad de cambiar nuestra sociedad, pero para eso tenemos que tomar decisiones, todos. Y entonces creo yo que vamos a lograr el salto que necesita nuestra juventud con más puestos de trabajo. Le voy a hacer otra pregunta después, pero voy a ir un poquito de lo que usted mencionaba. Obviamente vivimos en una sociedad libre, en una sociedad de, pudiéramos decir, libre mercado, pero al final de libre expresión de todos, ¿no? La informalidad en Guatemala, en vez de ir disminuyendo, según estas estadísticas que usted menciona, han ido creciendo con el tiempo. Se hablan de un 75 a un 80% de gentes en la informalidad. Entonces, ¿es atractivo para el trabajador en la informalidad irse al Seguro Social? Pues obviamente no, porque hay mucha queja que el Seguro Social no me atiende. Usted menciona qué vamos a hacer con ellos en 20 años o en 30 años. Pero ¿qué vamos a hacer si el Seguro Social se le está acabando también el dinero para las pensiones? En algún punto nos está fallando el sistema, ¿verdad? Pues claro, pero es la misma respuesta, doctor. Tenemos que asumir con seriedad la discusión sobre qué hacemos con el IX. El IX hay que transformarlo. La seguridad social del país, la previsión social de Guatemala, hay que verdaderamente asumirla, afrontarla. La gente necesita, ¿cómo es posible que la gente no tenga una previsión de cuando se enferme el trabajador, claro, o su esposa o sus hijos? Cuando tenga que ir a un sanatorio privado y le cueste 10,000 quetzales curar a su esposa, no lo va a poder pagar. Él personalmente ni siquiera va a poder abandonar el empleo porque si no se muere de hambre su familia. O su vejez, no tiene cómo cubrirla, tiene pensiones malas. Pero entonces, digamos, no puede usarse el argumento en el sentido de que no hay nada que atraiga al trabajador informal a entrar en un sistema que ya está fallido, pues, ¿verdad? Tal vez el otro está fallando, empezando a fallar, pero este está fallido. Es decir, aquí como usted bien lo menciona, tiene que ser un trabajo, una concertación y un consenso. Claro. Porque, por ejemplo, en este consenso, usted a cargo del ministerio, ¿cómo ha sido su comunicación con los sectores sindicales, con los sectores empresariales? ¿Usted cree que se ha logrado ir juntando criterios y la posibilidad de platicar, de hablar y buscar soluciones? Yo le pongo como ejemplo la Comisión del Salario Mínimo. Pasan meses discutiendo, nunca llegan a un resultado y es finalmente el señor presidente de la República quien tiene que decir, este es el porcentaje. Pero esto ha venido ocurriendo por los últimos 20 años, ¿verdad? Y nunca llegan a un acuerdo. ¿Será que es posible llegar a acuerdos? Claro, yo diría que estamos hoy en un momento histórico. Creo que hoy tenemos la enorme posibilidad de construir las grandes alianzas que el país necesita. Por el lado de las relaciones laborales, empresarios y trabajadores, líderes empresariales y líderes sindicales, hoy hay un foro donde se ponen de acuerdo, que es el Consejo Económico y Social. Es más, el Consejo Económico y Social ha sido el resultado de una concertación entre los sectores prioritarios de las relaciones económicas y laborales del país. Ahí hay un escenario sumamente positivo. La apertura hacia la comunicación con los sectores indígena y campesino a través del proceso de las relaciones laborales también es una realidad. Los sectores indígenas y campesinos masivos y mayoritarios y más representativos del país hoy están planteando la necesidad de grandes acuerdos nacionales. Estoy absolutamente convencido, doctor, que hoy, en estos meses, en estos días, estamos en el momento y la posición más propicia como país de poder construir un gran consenso nacional. Y lo tenemos que hacer sobre cosas realistas. El tema del empleo. Abrir las posibilidades de un mercado laboral más dinámico. Porque lo peor que podemos tener es que la gente esté sin puestos de trabajo formales, en la inestabilidad y en la pobreza, cuando podemos dinamizar el mercado laboral pensando globalmente. Somos un país con condiciones para generar empleo, pero necesitamos acuerdos. Claro, el tema de la seguridad social. El tema de la seguridad social, claro que es desincentivador. ¿Cómo no va a ser desincentivador si las pensiones eventualmente no reflejan la contribución que pueda dar una persona? ¿Cómo no va a ser desincentivador si la atención que se recibe en términos del servicio al cliente no son lo mejor? Aunque por supuesto que cuando usted entre en la cadena de la seguridad social muchas veces tiene
beneficios enormes que no podría tener en la salud pública. Y ahí vamos al tema de la salud pública, que lo hemos conversado con usted, doctor. Con 6 millones de guatemaltecos en la población económicamente activa, que solo uno cotice a la seguridad social, tiene usted 5 millones que no pagan absolutamente nada y que están en el peso de la salud pública. Y la salud pública ya no aguanta. No puede darles tampoco un servicio. Entonces necesitamos la gran transformación del país. Hoy estamos en la mejor capacidad de poderlo lograr, estoy seguro, doctor. Claro, como usted dice, todo esto es un consenso y qué bueno que la visión sea que estamos en un punto de consenso, ¿verdad? Sí. Claro que para cualquier negociación se requiere pues la confianza entre las partes, el hecho de que diga, miren, pues sí estamos en ello. Percepciones, ¿verdad, señor ministro? Por ejemplo, el sector empresarial podrá decir, miren, es que todas las leyes son tutelares en favor del trabajador. Mire, es que los inspectores del ministerio solo van a ver cómo nos afectan o cómo nos atacan. Podrá decir de parte del trabajador, mire, no, es que los empresarios manipulan esto y siempre es a favor del empresario. Pero no hay un grado de confianza en este momento. Cuando un inspector visita, pues no necesariamente se ve como una ayuda, sino que como una amenaza por ambas partes, ¿verdad? Por ejemplo, inspectores. Hay casos en los cuales hay empresas, digamos, las maquilas que se han señalado muchas veces. ¿Cuántas maquilas no están en Guatemala? De repente desaparecen y dejan a los trabajadores sin pagarles sus prestaciones y sin pagarles absolutamente nada. Eso ha sucedido casos acá. Por ejemplo, el número de inspectores que tiene el ministerio es suficiente y por otro lado es su visión amplia y no enfocada, digamos, en afectar a uno o a otro de los segmentos. Mire, yo creo que usted primero ha puesto la pica en Flandes, como dice el dicho, ¿verdad? De plano, el tema en Guatemala es de confianza. Tenemos que construir confianza, tenemos que tener la confianza de sentarnos a conversar y tenemos que tomar determinaciones. Eso es importantísimo. Yo quiero recordarle, doctor, que el salario mínimo del 2012 lo concertamos y por primera vez en más de 20 años se logró un acuerdo entre empresarios, trabajadores y gobierno y se adoptó un salario mínimo en consenso. Este año estuvimos muy cerca, muy cerca de lograrlo. El tiempo no nos dejó terminar la negociación, pero de todos modos caminamos en una decisión que estuvo muy cercana a una adopción técnica del tema, un acercamiento técnico al tema. El tema que usted está tratando también. Nosotros tenemos que estar claros en que lo que vale y lo que importa es la legalidad. Y allí el Ministerio de Trabajo tiene que ser fiel de esa balanza, tiene que ser balanceado. Ni beneficiar a trabajadores o a empresarios, sino realmente promover que se cumpla la legalidad. Nosotros tenemos la enorme responsabilidad en el Pacto Hambre Cero de que se incrementen los ingresos de los trabajadores. Y en el Pacto de Competitividad tenemos la responsabilidad de disminuir la informalidad. Te quiero comentar que hemos desarrollado unas estrategias bien interesantes. Incorporamos más de 100 inspectores al Ministerio de Trabajo nuevos mediante un concurso abierto y público. Cambiamos la metodología, ya el inspector en un 70% no está en el escritorio esperando que lleguen las partes, sino salimos a la calle a vigilar el cumplimiento de la legalidad. Y hemos definido sectores, mes por mes, qué sector vamos a visitar en todo el país. Esto ha generado impactos muy interesantes. Primero le quiero comentar, doctor, que en el 2011 se visitaron 8,000 empresas. En el 2013 visitamos 36,000 empresas. ¿Qué sucedió? ¿Cuáles son las cifras de la última encuesta de empleo e ingresos? Una disminución del 5% de la informalidad, del 5% de la población económicamente activa. O sea que logramos mejorar las condiciones de formalidad por lo menos de 300,000 puestos de trabajo. Eso es sumamente positivo. No, yo creo que eso es importante, ese dato es importante, ¿verdad? Pero sí, obviamente, qué bien en el sentido de que sí hay que asegurar, ¿verdad? Que para que esa confianza, que como usted mismo lo menciona, es fundamental, pues el empresario no se sienta atacado, ni el trabajador sobreprotegido, ¿verdad? Sí. Sino que sí, mire, aquí tenemos que llegar a un punto
legítimo. Usted hablaba algo sobre el hambre cero, que es un programa fundamental para Guatemala, pues porque obviamente un pueblo que no come, un pueblo que no tiene energía no va a poder trabajar. Yo entiendo que el ministro de Trabajo o el Ministerio de Trabajo es parte de este Consejo Nacional Alimentario, ¿verdad? Así es. ¿Qué tan activamente está participando el ministerio en esto? Nosotros ¿Y tenemos... en qué forma, verdad? Tenemos una atribución. Hay 11 atribuciones específicas que dictan los 3 pactos que tenemos a toda la estructura de gobierno. De esas 11, nosotros tenemos 3 bajo nuestra responsabilidad, 2 bajo nuestra responsabilidad. Una, como lo decía, en el Pacto Hambre Cero, una de las grandes responsabilidades nuestras es contribuir al incremento del ingreso familiar. Y eso lo estamos tratando de hacer a través del impulso de mayores niveles de legalidad, por una parte, en el ámbito del cumplimiento de las leyes laborales y en el ámbito de la promoción del empleo decente a través de dinamizar y activar el mercado laboral y de buscar estrategias de alternativas para la generación de más puestos de trabajo en las zonas más precarias del país. Esto nos ha dado como resultado, primero, todos los esquemas de cumplimiento de legalidad y de inspección que le acabo de citar, pero por otra parte, tenemos ahora un observatorio del mercado laboral y tenemos la metodología de ferias de empleo que ha sido muy efectiva. En las ferias del empleo que desarrollamos entre agosto y noviembre del año pasado, pusimos a la disposición de los trabajadores guatemaltecos 40,000 puestos de trabajo. Por primera vez se vio que llegaron a la feria del empleo de agosto, llegaron 23,000 trabajadores y habían 23,000 puestos de trabajo a la disposición. Eso fue muy positivo porque por primera vez habían tantos puestos de trabajo como gente que llegó a la feria. Nos sucedió en otras ferias, llegamos a 40,000. Entonces, nuestro trabajo ha sido buscar la manera de incrementar el ingreso. Y por otra parte, eso ayuda también a que vayamos disminuyendo los niveles de informalidad. Hasta donde se pueda. Claro. Porque cuando la informalidad es por precariedad, ahí mercado laboral es lo que tenemos que impulsar. Señor ministro, nuestra plática es sumamente interesante. Desafortunadamente tenemos más preguntas que tiempo, sí, y este día vamos a tener que retirarnos. Pero desde ya le abro yo una invitación para que en otro momento sigamos con este diálogo tan, diría yo, instructivo para la gente que nos está viendo y escuchando. La idea es oír a otros sectores también, sector sindical, sector empresarial, y poder juntos llegar también a un consenso de opinión. Hoy nos vamos a tener que ir, señor ministro. Claro, muchas gracias por haber estado con nosotros, por compartir pues, estos puntos tan valiosos. Y a ustedes que nos han estado viendo y escuchando, muchísimas gracias. Y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias por la señor invitación. ministro. Estamos a la orden. Muy interesante,